Hoy vamos a ver algo bien importante y yo le pido que tenga su Biblia en la mano porque lo que aquí se va a enseñar va a estar basado en la palabra de Dios. Este es el tema número 8, creo, de la serie Anhelando la Presencia de Dios, y el tema de hoy es la grandeza de la presencia de Dios. Y vamos a ver algo bien importante. Le invito a que abra su Biblia en el primer libro de Samuel en el Antiguo Testamento. Primer libro de Samuel capítulo 4. Primer libro de Samuel capítulo 4, verso 1. Cuando todos estemos ahí me lo puede indicar con un amén. Este es el tiempo, hermanos. Este es el tiempo en el que había un sacerdote llamado Elí, el cual tenía 2 hijos, dice la Biblia, llamado Ofni y Fines. Y dice la Biblia que los hijos del sacerdote eran impíos, que tenían relaciones con las mujeres a la puerta del templo y que eran paganos. Pero dice también la Biblia que el sacerdote no les decía nada, que no les llamaba la atención, e ignoraban la presencia de Dios. Ahora, dice en el capítulo 4, verso 1, vamos a dar lectura. Ahí hay un título en ese capítulo. Dice que hubo una guerra de los filisteos contra el pueblo de Israel, y el pueblo de Israel fue vencido. Y no solo eso, sino que los filisteos, el pueblo enemigo que luchó contra los israelitas, les quitaron el arca del pacto y se la llevaron a su tierra pagana. Y vamos a ver qué pasó. Dice la Escritura: Samuel habló a todo Israel. Por aquel tiempo salió Israel a encontrar en la batalla a los filisteos, y acampó junto a Ebenezer, y los filisteos acamparon en Afec, y los filisteos presentaron la batalla a Israel, y trabándose el combate, Israel fue vencido delante de los filisteos, los cuales hirieron en la batalla en el campo como a 4,000 hombres. Y dice: cuando volvió el pueblo al campamento, se tuvieron que ir al campamento porque los vencieron. Dice en el verso 3, cuando volvió el pueblo al campamento, los ancianos de Israel dijeron: ¿por qué nos ha herido hoy Jehová delante de los filisteos? Mire, y dice lo que dijeron: traigamos a nosotros de Silo, dice que es donde estaba, esta ciudad es donde estaba, el arca del pacto de Jehová, para que viniendo entre nosotros nos salve de la mano de nuestros enemigos. Y envió el pueblo a Silo, dice, y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Escuche quiénes la trajeron. Y los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca de pacto de Dios. Aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron: ¿qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos? Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento. Y los filisteos tuvieron miedo porque decían: ha venido Dios al campamento. Y dijeron: ay de nosotros, pues antes de ahora no fue así. Ay de nosotros, ¿quién nos librará de la mano de estos dioses? Eso creían ellos, ¿no? Poderosos, dice. Y dice: estos son los dioses que hirieron a Egipto con toda plaga en el desierto. Pero todavía después de esto dijeron: esforzaos, oh filisteos, y sed hombres, para que no sirváis a los hebreos como ellos os han servido a vosotros. Sed hombres y pelead. Pelearon pues los filisteos, escuche, e Israel fue vencido, y huyeron cada cual a sus tiendas, y fue hecho grande mortandad, pues cayeron de Israel 30,000 hombres de a pie, y el arca de Dios fue tomada, y muertos los 2 hijos de Elí, Ofni y Fines. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó aquí si habían traído la presencia de Dios? Que era en el arca, era donde estaba la presencia de Dios. Vamos a ver grandes cosas esta hora.
Señor, te ruego de tu gracia, de tu sabiduría, de tu entendimiento, para que me guíes, Señor, con tu Espíritu Santo, para entender, explicar y vivir esta palabra juntamente con mis hermanos, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a explicar esto, la grandeza de Dios, la grandeza de la presencia de Dios. Esto nos explica, amados hermanos, que la presencia de Dios no es amuleto de buena suerte. En segundo lugar, la presencia de Dios no actúa a favor de los impíos, como cuando los impíos, yo vengo de un rancho de la Sierra de Sinaloa, y yo recuerdo que las personas de aquel lugar, sembrando marihuana, decían, ya voy a vender mi droga con el favor de Dios. Ya la vendimos, gracias a Dios. Y hubo quien le preguntara, y le dijo, pues gracias a qué Dios. Y ellos dijeron, al Dios creador del cielo y de la tierra. O sea, ¿cómo es posible que con el favor de Dios se vendió la marihuana o esas cosas se hacen así? Quiero mostrarles que vea quién trajo el arca del pacto, dice en el verso 4. Y envió el pueblo a Silo y trajeron de allá el arca del pacto de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Y los dos hijos de Elí, Ofni y Fines, estaban allí con el arca del pacto de Dios. Ahora, ahí mismo en el capítulo 2, dele para atrásito un poquito, en el capítulo 2, verso 12, vean lo que dice en el capítulo 2, verso 12. El título dice ahí, el pecado de los hijos de Elí. Ahora, mire lo que dice, los hijos de Elí eran hombres, ¿cómo eran? Impíos. Ellos fueron a traer la presencia de Dios para que Dios, como amuleto, para que vencieran. Pero ¿qué tipo de personas eran estas? Dice la Biblia. Eran impíos. Quiero decirle algo. La presencia de Dios no es un amuleto. Ni se invoca la presencia de Dios como buena suerte porque hay quienes no se acuerdan de Dios hasta que van a salir en un viaje largo. Que tu presencia me lleve. Y mire, y por la gracia de Dios van y vienen bien. Y por la gracia de Dios estamos aquí. Pero en este caso, vamos a ver algo tremendo. Dice la Biblia en el verso 12, los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. No conocían nada de Dios. Ahora ahí mismo en el capítulo ese, vaya al verso 22 y miren lo que dice. Dice, pero Elí era muy viejo, el papá de ellos, y oía de todo lo que sus hijos hacían con todo Israel. Escuche, y cómo dormían con las mujeres que velaban a la puerta del tabernáculo de reunión. ¿Qué hacían estos tremendos? Y dice el 23, y les dijo, ¿por qué hacéis cosas semejantes? Porque yo oigo de todo este pueblo vuestros malos procederes. Y luego dice en el 24, no hijos míos, porque no es buena fama lo que yo oigo, pues hacéis pecar al pueblo de Jehová. Ajá. Hacen pecar al pueblo de Jehová porque el pueblo de Jehová hablaba. Pero la forma como el padre de Elí, la forma como Elí, el padre de Ofni y Fines, les decía, era como una forma así como esta. Mijito, mijito, no lo haga. Como hay papás que ven que sus hijos hacen cosas malas y van, no lo hagan, mijo. Y el chamaco pues voltea, mi mamá. Y no le estorban. Entonces, vea lo que hacían. Y dicen en el 25. Lo que decía el papá de ellos, dice, si pecare el hombre contra el hombre, dice, los jueces le juzgarán, mas si alguno pecare contra Jehová, dice, ¿quién rogará por él? Escuche, pero ellos no oyeron la voz de su padre, porque Jehová había resuelto, ¿qué cosa? Hacerlos morir. ¿Qué les pasó en la batalla? Murieron. Y llevaron la presencia de Dios. Y los filisteos vencieron al pueblo, y no solo eso. ¿Qué dice al final? En el verso 11 dice, se llevaron, al final del verso 11 del capítulo 4, dice, se llevaron el arca del pacto, se llevaron la presencia de Dios al templo de su Dios pagano allá. Pero vamos a ver qué pasó. Mire, pásese al capítulo 5 rapidito y ve el título. Capítulo 5, dice, el arca en tierra de los filisteos. Aquí vamos a ver algo bien tremendo. La presencia de Dios no cabe con los impíos. La presencia de Dios no cabe donde hay idolatría. Y hay gente que cree que ahí está la presencia de Dios. Y
Y vamos a ver algo bien tremendo. Dice el capítulo 5, dice: cuando los filisteos capturaron, dice, el arca de Dios, la llevaron desde Ebenezer a Asdod, la ciudad de ellos. Y tomaron los filisteos el arca de Dios y la metieron en la casa de Dagón, su dios pagano. Y la pusieron junto a Dagón. Y cuando al día siguiente, dice, cuando al siguiente día los de Asdod se levantaron de mañana, he aquí Dagón postrado en tierra delante del arca de Jehová. Y tomaron a Dagón y lo volvieron a su lugar. La estatua se les cayó. Estaba la presencia de Dios. Pero el dios pagano de los filisteos se cae. Y estaba postrado, dice ahí, el mono aquel, ante la presencia de Dios. Y vea qué pasa. Y dice, lo pusieron, dice, otra vez a su lugar. Y dice en el 4. Y volviéndose a levantar de mañana, al siguiente día, he aquí Dagón había caído postrado en tierra delante del arca de Jehová. Otra vez, pero ahora le pasó algo peor. Y dice, y la cabeza de Dagón y las manos, y las 2 palmas de sus manos, estaban cortadas sobre el umbral, habiéndole quedado a Dagón el tronco solamente. ¡Wow! ¡Qué Dios tan poderoso de los filisteos! Por eso Elías se reía. A lo mejor está dormido. Clámenle. A lo mejor no los oye. O sea, y a Dios no le gusta que le hagan estatuas, ni monos, ni figuras, de nada. Por eso dice en el Éxodo 20, no se hagan imagen, no adoren. ¿Quién ha visto a Dios para decir era rubio, era moreno? ¿Quién lo ha visto? Por eso dice la Escritura, adórenle en espíritu y en verdad. Entonces dice la Escritura que le quedó el puro tronco al mono, a la estatua de los filisteos. Y dice en el 5, por esta causa los sacerdotes de Dagón y todos los que entraban en el templo de Dagón no pisan el umbral de Dagón en Asdod hasta hoy. Se agravó, dice, la mano de Jehová sobre los de Asdod y los destruyó. Escuche, y los hirió con tumores en Asdod y a todo su territorio. Empezó a haber tumores en la gente. Empezó a haber plagas en la gente. Y dice en el 7. Y viendo esto los de Asdod, o sea los filisteos, dijeron, no quede con nosotros el arca de Dios de Israel, porque su mano es dura sobre nosotros y sobre nuestro Dios Dagón. Lo hirió. Pobrecito nuestro Dios Dagón. Dios lo hirió, le cortó las manos y la cabeza. Llévenselo para atrás. No lo queremos aquí. Y dice en el 8, convocaron pues a todos los príncipes de los filisteos y dijeron, ¿qué haremos del arca del Dios de Israel? Y ellos respondieron, pásese el arca del Dios de Israel a Gat. Y pasaron allá el arca del Dios de Israel. Y aconteció que cuando la habían pasado, la mano de Jehová estuvo contra la ciudad con gran quebrantamiento y afligió a los hombres de aquella ciudad, desde el chico hasta el grande, y se llenaron de tumores. Y dice en el 10, entonces enviaron el arca de Dios a Ecrón. No la queremos, vayan con los de Ecrón allá, otra ciudad filistea, vámonos. Pero estas ciudades estaban en la frontera con Jerusalén, estaban cerca en la frontera, o sea, lo más cerca que se pueda, vamos a acercarnos a los israelitas. No la queremos en Gad, bueno, aviéntensela a los de Ecrón. Y cuando el arca de Dios vino a Ecrón, los ecronitas dieron voces diciendo, han pasado a nosotros el arca de Dios de Israel para matarnos a nosotros y a nuestro pueblo. Y enviaron, dice, y reunieron a todos los príncipes de los filisteos diciendo, enviad el arca de Dios de Israel, vuelva hacia su lugar y no nos mate a nosotros ni a nuestro pueblo, porque había consternación de muerte en toda la ciudad y la mano de Dios se había grabado allí. Y los que no morían eran heridos de tumores y el clamor de la ciudad había subido hasta el cielo. ¿Dónde habita la presencia de Dios? ¿Dónde le gusta a Él habitar? A Él no le gusta habitar donde hay idolatría. Él no comparte su gloria con nadie. Esta es la grandeza de la presencia de Dios. Él no comparte su gloria. Nadie puede decir que alaba a Cristo y tiene a alguien más ahí. La Biblia dice en Timoteo, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. ¿Quién es? Pero hay quienes tienen a Cristo y tienen a San Juan de los Elotes. Tienen a Cristo y tienen la Santa Muerte. Tienen a Cristo y tienen más mediadores. Y la grandeza de Dios, la presencia de Dios, no comparte su gloria con nadie.
Él es el único que merece honra, gloria y respeto, alabanza y adoración. Solo Él. Ahora, ¿qué hicieron? Dice en el capítulo 6. Vea el título. Los filisteos devuelven el arca, dice, la presencia de Dios. ¿Qué era el arca, hermanos? El arca era como un cofre, no de mucha longitud. Se cree que era más o menos como de 1,5 metros, más o menos como por aquí así de ancho. Era un cofre de madera, chapeado de oro, y ahí había ciertas cosas. Tenía en las esquinas del cofre como esto, así, pero algo más grande. Y aquí abajo tenía unas argollas, otra aquí, otra acá, y por ahí pasaban un palo largo, y quedaba para acá el puntal, igual acá, a los dos lados. Y los levitas, los hombres consagrados, tenían que llevar en sus hombros a donde iban la presencia de Dios. Ahí dice en Hebreos 9, del verso 1 al verso 9, no lo busquen, nada más menciono, dice que ahí había una jarra de oro llena con el maná. Dice que había los mandamientos y dice que estaba la vara de Aarón que había enverdecido. Todo esto apuntaba a Cristo. Todo. Ese cofre de madera chapeado de oro habla de Cristo en su humanidad como madera, por así decirlo, pero lleno de oro, lleno de su divinidad. En su interior, el maná, Cristo como el alimento, como el pan, la palabra, los mandamientos, la vara reverdecida simboliza Cristo en su resurrección. Todo es Cristo. Toda la Biblia en el Antiguo Testamento apunta a Cristo, todo. Y vean lo que pasa. En el verso capítulo 6 dice, estuvo el arca de Jehová en la tierra de los filisteos. ¿Cuánto tiempo, hermanos? 7 meses. Pero vámonos, dijeron, no la queremos, vamos. Entonces los filisteos, dice que dijeron, ¿cómo la enviamos? ¿Cómo la enviamos a los israelitas? Ya sé, dijeron ellos, buscaron consejo de los ancianos y dijeron esto, vamos a hacer una carreta nueva, que nunca se haya usado, nueva. Y vamos a buscar 2 vacas paridas. Y las pegamos las vacas paridas a la carreta. Las crías de las vacas las vamos a guardar aquí. ¿Para qué? Con el propósito de que cuando llegaran las vacas allá, pues regresaran a buscar a sus crías. Que volvieran. Y dijeron, esta es la señal, dijeron ellos. Si las vacas regresan, dice, a buscar a sus crías antes de que lleguen con los israelitas, dicen ellos, entonces no es Dios lo que está actuando en contra de nosotros, sino que un mal que casualmente llegó. Pero si las vacas, dice, agarran el camino rumbo hacia los israelitas y no regresan, es que es Dios contra nosotros y mejor que se vaya la presencia de Dios de aquí. Y lo hicieron así. Entonces dice en el verso 7, haced ahora, dice, un carro nuevo y tomad luego 2 vacas que críen, a las cuales no haya sido puesto yugo, y uncid las vacas al carro y haced volver, dice, sus becerros de detrás de ellas a casa. Y vamos hasta el verso 12 para avanzar, dice, y las vacas se encaminaron por el camino de Bet-Semes, dice, no sé cómo se pronuncia, hermano, disculpen, y seguían, dice, camino recto, andando y bramando sin apartarse ni a derecha ni a izquierda, y los príncipes de los filisteos fueron tras ellas hasta el límite de Bet-Semes, dice, y los de Bet-Semes, dice, segaban el trigo en el valle, y alzando los ojos, vieron el arca y se regocijaron cuando la vieron, ya con los israelitas. ¡Guau! Viene el arca, la vaca no se regresaron. Entonces sí era Dios contra nosotros. Y dice en el verso 14, y el carro vino, dice, y acampó, dice, el carro vino al campo de Josué de Bet-Semes, dice, y paró allí, donde había una gran piedra, y ellos cortaron la madera del carro, vea lo que hicieron con la carreta, y la pusieron de leña, escuche, y ofrecieron las vacas en holocausto a Jehová. No volvieron las vacas, en todo modo. Las ofrecieron en holocausto a Dios. Y los levitas, dice, bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella piedra.
¿Qué eran esa caja, esas joyas de oro? Ellos dijeron, vamos a pagarle a Dios, vamos a hacer tumores de oro, e hicieron tumores de oro, e hicieron ratones de oro, y los pusieron ahí, y ofrecieron sus ofrendas conforme a su entendimiento para Dios. Pero dice la Biblia que esos levitas estaban bajando el arca no tenían cierta consagración. Y era más como el morbo de ver qué había, de ver qué pasaba. ¿Y qué pasó con ellos? Y dice en el 15, dice, y los levitas bajaron el arca de Jehová y la caja que estaba junto a ella, en la cual estaban las joyas de oro, y las pusieron sobre aquella gran piedra. Y los hombres de Bet-Semes sacrificaron holocaustos y dedicaron sacrificio a Jehová en aquel día. Cuando vieron esto, los 5 príncipes de los filisteos volvieron a Crón el mismo día, se fueron. Y dice, va hacia el verso 19, y dice, le estoy tratando de ahorrar tiempo. Escuche, entonces Dios hizo morir, dice, a los hombres de Bet-Semes, dice, porque habían mirado dentro del arca de Jehová. Hizo morir al pueblo a 50,070 hombres. Y lloró el pueblo porque Jehová lo había herido con tan grande mortandad. ¿Por qué? Porque no eran, ellos andaban husmeando a ver qué había, nada más como por curiosidad. No tenían en respeto la presencia de Dios. ¿Qué hay? A ver, por curiosidad. Y dijo Dios, no esperen. Ahora, dice en el 12, y enviaron mensajeros, dice, a los habitantes de Kiriat Jearim, dice, diciendo, los filisteos han devuelto el arca de Jehová, descended pues y llevadla vosotros. ¿Quién es el que puede portar la presencia de Dios? Decían ellos. ¿Quién? Porque la robaron y la llevaron a los filisteos, y el dios Dagón de los filisteos cayó. Ahora la envían acá y nosotros, y también. Entonces, ¿quién? Entonces enviaron a más a los israelitas y dijeron, vengan, entonces, ¿quién? Y dice en el capítulo 7, verso 1, vinieron los de Kiriat Jearim, dice, y llevaron el arca de Jehová y la pusieron póngame mucha atención, ¿en casa de quién y cuánto tiempo estuvo? La pusieron en casa de Abinadab, situada en el collado, y ahora vea qué pasó. Santificaron a Eleazar su hijo para que guardase el arca de Jehová. Desde aquel día que llegó el arca a Kiriat Jearim, pasaron muchos días. ¿Cuántos? Dicen enseguidita. 20 años. Y toda la casa de Israel lamentaba en pos de Jehová. Esta palabra lamentaba significa que deseaban la presencia de Dios. Eso es lo que significa. Porque la presencia de Dios no se manifestaba. Y duró 20 años en la casa de Abinadab, pero la presencia de Dios no se manifestaba. La presencia de Dios no estaba a favor de ellos, aunque habían santificado a Eleazar. Pero la presencia de Dios durante 20 años no hacía presencia, no se manifestaba como lo enseñamos el domingo pasado. No se manifestaba la presencia de Dios. ¿Por qué causa cree usted? Pues no me crea a mí. Vamos a leer la Biblia. Dice en el verso 3. En el 3 dice, habló Samuel a toda la casa de Israel diciendo, escuche, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, escuche, quitad los dioses ajenos y Astarot de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. ¿Qué hacían los pobladores de aquel lugar donde estaba en la región de la casa de Abinadab? Tenían a Dios, tenían el arca, pero tenían sus diosesitos también. ¿Cómo entonces Dios va a compartir su gloria con alguien más? Entonces Samuel, es que el arca, es que la presencia de Dios no se manifiesta. Llevamos 20 años, no vemos la presencia de Dios, no vemos el respaldo de Dios, no vemos la guianza de Dios. ¿Qué pasa, Samuel? ¿No se han dado cuenta? Pues no se han dado cuenta porque no quieren. Son idólatras, les dice. Tienen otros dioses ahí. Ahora, ¿cómo poderlo aplicar esto a estos tiempos, a
a nuestra vida cristiana de hoy. Hay cristianos que han invitado la presencia de Dios, han aceptado a Jesucristo, han recibido el Espíritu Santo de Dios en sus vidas, pero quieren compartir la gloria de Dios. Hay cristianos que idolatran a un predicador. Hay cristianos que idolatran a un cantante. Hay cristianos que dicen, vamos a orar por cierta necesidad, y dicen, sí, pero que el hermano aquel ore por mí. Hermano, pero este hermano también tiene fe en Cristo. Sí, pero que la hermana aquella ore por mí. Ok, hermano, pero también la hermana tiene fe en Jesús. Sí, pero sí, es lo especial, como que la hermana ora bien bonito. Como que, uy, la hermana te transporta hasta el tercer cielo. Yo he sabido de congregaciones de pastores que son usados por Dios, hombres de Dios, y por alguna razón Dios los mueve a algún otro lugar, a predicar un domingo en otro lugar. Pero en esa congregación hay gente de Dios, usada por Dios, que el pastor le dice a cierto copastor o a cierto líder, hermano, voy movido por la mano de Dios, Dios me envía a tal lugar, hazte cargo tú este domingo, predica, ministra tú, que el Señor te use. El pueblo se entera y no vienen. ¿Cómo está el pastor? No. ¿Cuándo viene? Pues creo que viene para el próximo domingo. El próximo domingo vamos. ¿Quién va a predicar? Pues dicen que va a predicar el hermano, ese hermanito que... Ay, el hermanito. ¿Él va a predicar? Sí. No. Cuando venga el pastor, que yo voy. Samuel, le dicen los de la casa de Abinadab. No se mueve, no vemos la presencia de Dios en nuestras vidas. Y dice en el 3, habló Samuel a toda la casa de Israel, diciendo, si de todo vuestro corazón os volvéis a Jehová, quitad los dioses ajenos y astaró de entre vosotros, y preparad vuestro corazón a Jehová, y solo a él servid, y os librará de la mano de los filisteos. Venimos a adorar a Dios, pero no venimos a ver al pastor, ¿verdad? Venimos a cantarle a Jesús, pero no venimos... ¿Quién va a cantar ahora? El hermano. ¿Quién va a cantar? No, es que como que el hermano, el hermano. La gloria es de Cristo y solamente a Él alabanza, a Él sea la honra y a Él venimos a adorar. Yo recuerdo en una congregación hace alrededor de unos 13 años, yo estaba en una congregación donde el grupo de alabanza fue atacado de una manera que no llegaron, no llegó ninguno. Y yo caí, yo de recién llegado a los pies del Señor. Yo, pues, el Señor me rescató de la música mundana. Yo, pues, como que me le acerco al pastor y le digo, pastor, pues yo le sé rascar ahí a la guitarra. Pastor, pues me dice, hermanito, es que tú vas llegando y tienes que, sabiamente el pastor me dice, es que tienes que esperar un tiempo. Pastor, pero, pues no vinieron y yo sé tocar. Présteme la guitarra. Espera tu tiempo, hermano, me dice el pastor. Pero hoy dijo, Cristo no se va a quedar sin alabanza. Y dijo, hermana, dice, tú te sabes cantos, si tú puedes dirigir, claro, dice la hermana. Y cuando pasa la hermana, empieza a cantar. Nunca en mi vida he escuchado una voz tan desafinada. No me acuerdo haber escuchado una voz tan desafinada. Y yo entre mí empecé, el pastor, pues si yo puedo tocar y puedo cantar bien, le dio lugar a la hermana, ya que feo canta. Lo que yo me empecé a dar cuenta fue que Dios empezó a usar a la hermana. Que se empezó a mover la gloria de Dios. Y empezó Dios a ministrar al pueblo. Y la hermanita pegaba unos alaridos bien feos. Pero adoraba a Dios. Había alabanza, había adoración. Ella era una adoradora. No era músico, no era cantante, no tenía voz de tenor. Pero tenía un corazón rendido a Cristo. Alababa al Señor. Entonces cuando el pueblo empezó a entrar en esa presencia de Dios, dije, Señor, perdóname. Porque yo a lo mejor me iba a lucir ahí con la guitarrita y diciendo, y a lo mejor era para que el pueblo me viera a mí. Y dije, Padre, perdóname. Es ella quien debe estar dirigiendo la alabanza. Y wow, yo aprendí cosas hermosas. Entonces, así como los de la casa de Abinadab tenían la presencia de Dios, pero tenían sus monitos guardados.
¿Cuántos traen su billete de $2 en la cartera? Son cristianos y dicen, no, no lo gasto porque es de la buena suerte. Ajá. Es Dios quien te provee. No pases por abajo de una escalera porque, es malo. Ay, se atravesó un gato prieto. Ay, mala suerte. Estamos en Cristo Jesús. Ahora, vea lo que pasa del verso 8 al verso 14. Cuando entonces el pueblo empezó a hacer eso, después de 20 años que no se movió la presencia de Dios, entonces dijeron los hijos de Israel a Samuel, no ceses de clamar por nosotros a Jehová nuestro Dios, para que nos guarde de la mano de los filisteos. Y Samuel tomó un cordero de leche y lo sacrificó entero en holocausto y y clamó Samuel a Jehová por Israel, y Jehová le oyó. Y aconteció que mientras Samuel sacrificaba el holocausto, los filisteos llegaron para pelear con los hijos de Israel. Escuche, mas Jehová tronó aquel día con gran estruendo, sobre los filisteos y los atemorizó y fueron vencidos de delante de Israel. Esta palabra tronó, dice la Biblia que fue un trueno en la traducción, que Dios habló y dijo, ahora me han buscado solo a mí, y el que quiera pelear contra mi pueblo, contra mí pelea. ¡Wow! Entonces los filisteos se atemorizaron. ¿Ves la grandeza de la presencia de Dios? La grandeza de la presencia de Dios se mueve a favor, no de impíos, no de idólatras, no de gente que quiere compartir la gloria de Dios con alguien más. La grandeza y la presencia de Dios, el favor de Dios se mueve a favor de aquellos que solo le alaban a Él, que solo confían en Él, que solo esperan en Jesús. Pase lo que les pase, parece que te está negando la situación, parece que estás en una enfermedad, en una circunstancia difícil, parece que estás ahí, pero tu mirada está puesta en Jesús. Y cuando los enemigos quieran venir, la voz de Dios tronará, dice la palabra. Y dice entonces, en el 11, saliendo los hijos de Israel, dice, de Mizpa, siguieron a los filisteos, hiriéndolos hasta abajo de Betcar, dice. Tomó luego Samuel una piedra y la puso entre Mizpa y Sen y le puso por nombre Ebenezer, que significa hasta aquí nos ha ayudado Jehová. Así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Y la mano de Jehová estuvo contra los filisteos todos los días de Samuel. Y fueron restituidas a los hijos de Israel las ciudades que los filisteos habían tomado a los israelitas. Desde Ecrón, vea, Ecrón, ahorita lo mencionamos. Desde Ecrón, dice, hasta Gat, eran ciudades que pertenecían al pueblo de Israel. Pero ellos las habían tomado, pero ese día Dios se las regresó. Dice, Israel libró su territorio de mano de los filisteos y hubo paz por la grandeza de la presencia de Dios. Después de todo esto, el pueblo desecha la presencia de Dios y le dicen a Samuel, oye Samuel, queremos hablar contigo. A ver, dígame. Es que ya ves que cuando vamos a la guerra, ¿sí? Ya ves que va el pueblo de todos los otros lugares, ¿sí? Y luego, y ya ves que va un rey adelante del pueblo. Dile tú, decía. No, dile tú, pues ya estás entrado, dile tú. Es que, ¿cómo te decimos, Samuel? Pues como nosotros no tenemos un rey. No tenían rey, ¿saben? ¿Qué quieren? Les dice Samuel. Queremos un rey humano. O sea, le dice Samuel, desechan la presencia de Dios. O sea, quieren un hombre ahí al frente. Sí, pues ya ves que todos los pueblos llevan uno. Yo sé que ustedes no se conforman con que sea Dios el que truena por ustedes. O sea, no se conforman con que es la presencia de Dios la que va a favor de ustedes. Bueno, no lo tomes así, no es tan malo, lo único que queremos es allí uno con vestidos reales, una coronita, y pues queremos uno también. Y dice la Biblia que desagradó a Samuel y fue delante de Dios y le dijo, Señor, ¿qué hago? Y dice la Biblia que Dios le dice a Samuel, Samuel, no te han desechado a ti, sino a mí. ¡Wow! Desecharon la grandeza de la presencia de Dios. Ahora, váyase al segundo libro de Samuel, el capítulo 6 también. Después de que Saúl falla a Dios, desobedece a Dios, es desechado por Dios, Dios levanta a otro rey, un hombre conforme a su corazón. Recuerde algo,
el arca de Dios, la presencia de Dios, todavía estaba en casa de Abinadab. Todavía estaba allá. Y dice en el capítulo 6, David, aquí vamos a ver algo bien interesante antes de leer. Quiero explicarles esto. David era un hombre conforme al corazón de Dios. Cuando él entra al reinado, él dice, Señor, oye, el arca de tu presencia, está en casa de Abinadab. Oye, pues vamos a ir por ella, ¿no? Pues vamos. Y va David por el arca en una forma incorrecta. Toma el ejemplo de los filisteos. Hace un carro nuevo y lo quiere llevar con vacas también. Y Dios ha establecido en su palabra desde el Antiguo Testamento, desde Levítico, Número, que la presencia de Dios debe ser transportada por levitas en hombro. Y David tomó el ejemplo de los filisteos y quiso llevar la presencia de Dios en una carreta y con vacas. Era siervo de Dios. ¿Qué vamos a aprender aquí? Que hay hombres y mujeres de Dios que tienen buena intención de hacer algo, pero lo hacen de una forma incorrecta. Yo reconozco eso. ¿Usted? Confiamos en Dios, creemos en Dios, pero de repente nos queremos mover a hacer algo y no le preguntamos a Dios si esa es la forma correcta. Y empezamos a hacerlo y hasta que Dios nos dice, es muy buena tu intención, pero no es la forma correcta. David quiere ir por la presencia de Dios en una forma incorrecta. Vamos a ver qué pasa. David volvió a reunir a todos los escogidos de Israel, 30,000. Ahora, ¿para qué creen que escogió a los escogidos de Israel? Para pedirles consejo. En vez de ir a pedirle consejo a Dios, Señor, quiero traer tu presencia, quiero estar ahí, ¿cómo traigo para acá? Quiero decirle algo, hermano. El arca simboliza, en el Antiguo Testamento Dios manifestaba su presencia en el arca, en el tabernáculo, en la nube, en el fuego, en la zarza, en los truenos, así manifestaba su presencia. En estos tiempos, Dios se ha manifestado a la humanidad en la persona de Jesucristo, en Él. Y ahorita vamos a ver algo. Ahora, David volvió a reunir a los escogidos de Israel, 30,000, y se levantó David y partió, dice, de Baala, dice, de Judá, con todo el pueblo que tenía consigo, para hacer pasar de allí el arca de Dios, sobre la cual era invocado el nombre de Jehová de los ejércitos, que moraba entre los querubines. Escuche, pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo, igual que los filisteos. Hay cristianos que quieren hacer cosas buenas para Dios, pero toman métodos del mundo. No, hermano. Tenemos que tomar los métodos de Dios. Hay gente que quiere buscar la presencia de Dios bajo sus propias obras. Hay gente que quiere buscar el favor de Dios bajo sus propias obras. No, espéreme. Tenemos que buscarlo bajo lo que Dios dice. Perdón. Dice en el 3. Y pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo. Y la llevaron, dice, de la casa de Abinadab. ¿Se acuerda? Ya había estado el arca de Abinadab 20 años. Ya había pasado el reinado de Saúl. Saúl reinó 40 años. Ya David aquí llevaba alrededor de 7 años reinando. Más los 20, más los 40, más los 7. ¿Cuánto tiempo ya llevaba el arca? Casi 70 años. Olvidada. Y dice la escritura, retomo el 3 porque está interesante. Pusieron el arca de Dios sobre un carro nuevo y lo llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en el collado, y Usa y Ahío, dice, hijos de Abinadab, escuche, hijos de Abinadab, guiaban el carro nuevo. O sea, como que quizás no tenían el conocimiento, eran los hijos del hombre donde estaba guardada el arca. Y David le dijo, ¿ustedes son los que están a cargo? Sí. Bueno, vengo por ella. Ok, ¿qué hacemos? ¿Quieres que te guiemos? Sí. Y ahí iban Usa y ahí delante. Y guiaban uno detrás o de lado, guiando, cuidando. Y como el camino era de terracería y piedras, y la carreta se movía con los bueyes, y el arca ya venía, y el arca ya iba, y ya se iba para adelante. Y ellos, pero sabían que no podían tocar el arca si no eran consagrados para Dios, porque algo podía pasar. Y dice en el 4, y cuando la llevaban de la casa de Abinadab, que estaba en el collado con el arca de Dios, Ahío iba delante del arca, y David y toda la casa de Israel danzaban delante de Jehová con toda clase de instrumentos de madera, de acaya, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Cuando llegaron, dice, a la era de Nacón,
Usa extendió su mano al arca de Dios y la sostuvo porque los bueyes tropezaban. Escuche, y el furor de Jehová se encendió contra Usa y lo hirió. Y lo hirió allí Dios por aquella temeridad. Y cayó allí muerto junto al arca de Dios. Y se entristeció David por haber herido Jehová a Usa. Y fue llamado a aquel lugar Pérez Usa, que significa el quebrantamiento de Usa hasta hoy. Y temiendo David a Jehová, aquel día dijo, entonces no estoy haciendo lo correcto. Y ahí dice en el verso 9, ¿cómo ha de venir el arca de Jehová entonces? ¿Cómo es? ¿No te acuerdas, David? ¿No te acuerdas? Y dice en el 10, de modo que David no quiso traer para sí el arca de Jehová a la ciudad de David, y la hizo llevar David a casa de Obed Edom Geteo. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed Edom Geteo 3 meses. Escuche. Y bendijo Jehová a Obed Edom y a toda su casa. Ok, aquí hay una pregunta. ¿Por qué bendijo Jehová la casa de Obed Edom Geteo en 3 meses? A él y toda su casa. ¿Y por qué a la casa de Abinadab no la bendijo en 20 años? Ahorita lo dije. ¿Por qué? Porque eran idólatras. Entonces, ¿qué nos habla de Obed Edom? ¿Quién me dice? No era idólatra. Él recibió la presencia de Dios con gozo y dijo, wow, qué maravilla tener la presencia de Dios. A ti, Señor, solo a ti me inclino. Solo a ti, Dios. No me inclinaré a ningún dios pagano. No me inclinaré a ninguno. Es que mi nana me enseñó, es que mi tata. Sí, pero ¿qué te enseña la Biblia? Solo a Dios. Y dijo Obed con toda su casa, solo a ti me inclino. Solo a ti te sirvo. Y en 3 meses que estuvo ahí, fue bendecida la casa de Obed Edom. La grandeza de la presencia de Dios se mueve a favor de aquellos que solo le alaban al Santo de Israel, al Rey de Reyes y Señor de Señores. La grandeza de la presencia de Dios está, como dice la Biblia, ¿quién habitará en tu tabernáculo? ¿Y quién entrará en tu santo monte? El limpio de manos, el puro de corazón, el que no habla para calumniar, el que no abre su boca para declarar el mal, ahí ese habitará. Y ese estará en la presencia de Dios. Y hay cristianos que quieren la presencia de Dios. Pero qué chismosos. ¿Quieren la presencia de Dios? Pero qué bocones. ¿Quieren la presencia de Dios? Pero, qué re buenos para hablar mal del otro. Y de repente dicen, Señor, ¿por qué tu presencia no se mueve a mi favor? Y de repente Dios manda un Samuelito ahí y les dice, ¿quieren saber por qué? Y ya les dice, por idólatras, por bocones, por rencorosos. Lo que sucedió, hermanos. ¿Por qué murió Usa? ¿Por qué murió? Escúcheme. La presencia de Dios no es para ser transportada por vacas. Voy a volver a repetir esto y no se me distraiga. Escuche. La presencia de Dios no es para ser transportada por vacas, ni por bueyes. La presencia de Dios es para ser transportada por hombres y mujeres consagrados a Él. Cristo no entregó su vida en una cruz por vacas. Cristo entregó hasta la última gota de su sangre en la cruz del Calvario por las almas. Cristo no vino a morir por amor a los autos, por amor a los terrenos. Cristo vino a morir y a entregar su vida en rescate por la humanidad. En una ocasión, un hermano compra un carro y me dice, pastor, quiero que ores por mi carro nuevo. Ok, hermano, le digo, ¿y por qué quieres que ore por tu carro nuevo? Porque yo quiero que la presencia de Dios vaya aquí en el copiloto, dice. Cuando yo vaya manejando, que la presencia de Dios esté sentado aquí, dice. Y yo me muevo para Obregón y aquí, dice. Me muevo para Los Ángeles y Dios aquí, dice. Si tengo que ir para Las Vegas, Dios aquí. Ok, le digo. O sea que tú crees que Dios es transportado en un carro nuevo como los filisteos. Como el error de David. Cuando un cristiano compra un carro, compra una casa, oramos, sí,
pero para agradecerle por lo que Él nos dio. Pero la presencia de Dios no se quiere mover en el copiloto de ahí del carro. La presencia de Dios se quiere mover en el que lleva el volante del carro. La presencia de Dios se quiere mover en los que habitan en una casa. No es en las paredes. Hay gente que lo tiene, no sé en qué concepto a Dios, que lo quieren tener pegado en las paredes y aquí Dios se va a mover. Dios se quiere mover en ti, en tu vida, en tu persona, en tus hijos, en tu matrimonio. Él quiere que tú transportes la presencia de Dios. Pero hay muchos cristianos que hacen la forma incorrecta. Yo he conocido pastores que le dicen, oye pastor, ¿sabías que el guitarrista del grupo de la alabanza está viviendo en unión libre, en adulterio, en fornicación? Bueno, hermano, es que ¿quién no falla? Sí, hermano, pero ¿sabías que la Biblia dice que deben de ser sacerdotes consagrados para portar la presencia de Dios? Sí, hermano, pero ¿ves que toca bien chido el hermano? ¿Ves que el hermano le rasca ahí? Y ¡ufa! ¡Qué bonito toca! Y el pueblo se goza. Y a mí lo que me interesa es que el pueblo pues entre a la presencia de Dios. Hermano, tienes un USA arriba. Tienes un USA. Y Dios puede extender su mano. No lo tengas ahí. Bueno, el fin justifica los medios, ¿no? Ellos tocan bonito, la presencia de Dios se mueve y el pueblo se goza. El pueblo entra en la alabanza, aunque el hermano, bueno, pues ¿quién no falla? No, hermano, no es lo correcto. Oye, hermano, esa forma de predicar que tú tienes, como que no le dan la gloria a Dios. Sí, pero el pueblo está contento. La gente no se enfada, porque le cuento un que otro chiste en medio de la predicación. Sí, hermano, pero ya cuentas más chistes que predicaciones. Pero el pueblo se relaja y el pueblo bendice a Dios. Si está bien tu intención de tener al pueblo bien, pero no es lo correcto. Háblales la palabra que los transforma, la palabra que los acerca a Cristo, la palabra que los enseña a adorar a Jesús, la palabra que los enseña a ser transformados, a ser mejores personas, a cambiar su vida, que lo que vivían en pecado. Háblales la palabra para que sean santos, porque Cristo dice, sed santos, porque yo soy santo. Sí, pero es lo que al pueblo le gusta. ¿Ok? ¿Y te has preguntado qué es lo que a Dios le gusta? Bueno, tú déjame ser. La presencia de Dios no es para ser transportada por vacas. O sea, no lo digo yo. Hay que, el pastor le está diciendo vaca. No, no lo estás leyendo. La presencia de Dios no es para ser transportada por bueyes. El hermano está diciendo bueyes. No es que no lo digo yo. La presencia de Dios es para ser transportada. La grandeza de la presencia de Dios es para ser transportada por hombres y mujeres consagrados a Jesús, que le alaban, que se postran, que le agradecen y que le piden a Él: transforma mi vida, quiero ser mejor cada día, ayúdame, Padre, quiero que tu presencia vaya delante de mí, donde yo me mueva, que tu presencia, Señor, que cuando los enemigos se quieran mover en contra de mí, que tu voz truene a mi favor. ¿Por qué no truena la voz de Dios a tu favor? Los de Abinadab de 20 años y la voz de Dios no tronaba a favor de ellos. Hay cristianos que todavía tienen su monito. Hay cristianos que todavía tienen su Dagón. Y llevan a Jesús a su vida. Y llevan a Jesús a su casa. Y tienen a su Dagón todavía. Y Él no comparte su gloria con nadie. Mire lo que dice en el verso 11. Y estuvo el arca de Jehová en casa de Obed-edom Geteo 3 meses, y bendijo Jehová a Obed-edom y a toda su casa. ¿Por qué ahí llegó la bendición rápido? ¿Por qué en casa de Abinadab 20 años y nada? Porque este hombre tenía su corazón dispuesto solo para Dios. Obed-edom atendió a Dios y solo a Dios adoraba. A partir del verso 12, vamos a leer, dice en el verso 12, fue dado aviso al rey David diciendo: Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene,
a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de casa de Obed-edom a la ciudad de David. Ah, vaya, caramba, ahora sí la puedo llevar. ¿Qué pasó en esos 3 meses? Escúcheme. Hay hombres de Dios, hay hijos de Dios, hijas de Dios, que han hecho las cosas incorrectamente. Pero el verdadero hijo de Dios, el verdadero siervo de Dios, pronto, hermano, pronto reconsidera que aquello que está haciendo o lo que hizo no estuvo bien. Hay cristianos que dicen, yo voy a alabar a Dios desde mi casa. Bueno, no necesito ir a la iglesia porque por internet me alimento, como palabra, escucho predicaciones. ¿Es lo correcto que no? ¿Es bueno que no? Escucho, sí es bueno. Pero ¿qué dice la Biblia? Que debemos de estar los hermanos, ¿cómo? Juntos, en armonía. Porque ahí envía Jehová bendición y vida eterna. ¿Qué dice la Biblia? No dejemos de congregarnos. ¿Por qué? Porque la congregación, dice la Biblia, cuando el pueblo se une a alabar a Dios, se unen 2, 3, 4, 5, 10, 20, 50 personas. Y entre más alaban a Dios, dice la Biblia, que entonces es como un olor fragante, dicen los salmos. Y dice Dios, y le dice a sus ángeles, dicen los salmos, ¿huelen eso? ¿Qué es, Señor? Mi pueblo se ha reunido para alabarme. Y hay hermanos que dicen, pues es que lo correcto, que no, me alimento de la palabra desde casa, sí está bien. Eso es bueno, pero ¿es lo correcto? ¿Es lo que Dios manda? Ahora, ya David va por la grandeza de la presencia de Dios. Ahora ya la quiere llevar de una forma correcta. Y antes de leer aquí, vaya, busquen el primer libro de las Crónicas, ponga una señal ahí, ahorita vamos a volver. Dele a buscar, hermanos, hacia adelante, dele a donde están las Crónicas, estamos ahí en Samuel, dele para adelante, busque el primer libro de las Crónicas, capítulo 15. Aquí las Crónicas, bueno, ¿qué son las Crónicas? Pues las historias, ¿verdad? De los reyes. Crónicas está contando lo mismo que Samuel. El primer libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 1. ¿Estamos ahí? Primer libro de las Crónicas, capítulo 15, verso 1. Ahora David lleva el arca, pero vamos a ver. Leemos verso 1 y verso 2, dice. Hizo David también, dice, casas para si en la ciudad de David, dice, en la ciudad de David, y arregló, dice, un lugar para el arca de Dios, y le levantó una tienda. Una campaña, pues, una tienda de campaña. Y dice el 2. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. Ah, vaya, entendió. Ya no debe ser llevada por vacas. El arca de Dios, dice, no debe ser llevada sino por los levitas. Escuche, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y le sirvan perpetuamente. ¿Cuántos han leído la carta de Pedro? Somos pueblo de Dios, nación santa, pueblo adquirido, real sacerdocio, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos transformó, que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Cuántos levitas de Dios hay? Tú eres un sacerdote de Dios, real sacerdocio. David lo entendió y dijo, vaya, es que el arca de Dios no debe ser transportada, sino por gente que le adora. ¿Lo entendiste, David? Sí. Ya no la vas a volver a subir en vacas. No, ya no. Ya entendí. Es que todos nos equivocamos. Bueno, y Dios recibió su arrepentimiento. Y pásese al verso 12. Dice, y les dijo, vosotros que sois los principales padres de las familias de los levitas, santificaos vosotros y vuestros hermanos, y pasad el arca de Jehová de Dios de Israel al lugar que le he preparado. Escuche, pues por no haberlo hecho así, vosotros la primera vez, Jehová nuestro Dios nos quebrantó, por cuanto no lo buscamos según su ordenanza. ¿Está leyendo? Es que yo busco a Dios desde aquí. Es que yo busco a Dios. No, espérame. ¿Qué dice Dios? Y dice en el 14. Dice, así los sacerdotes y los levitas se santificaron para traer el arca de Jehová de Dios de Israel. Y los hijos de los levitas trajeron el arca de Dios. ¿Cómo?
puesta sobre sus hombros en las barras, como lo había mandado Moisés, conforme a la palabra de Jehová. ¿Qué acaso no dice la Escritura que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo? ¿Dónde debe de ser transportada la presencia de Dios? Cuando tú te mueves, que tú vas a visitar a tus papás a Puerto Peñasco o a Guadalajara o a León, Guanajuato, a donde quiera. ¿Dónde debe de ir la presencia de Dios? ¿En ti o en el carro en el que tú vas? En ti. Y obviamente al ir en ti, pues tú vas en el carro, pues ahí va la presencia de Dios. Pero hay quienes dicen, ahora hermano, que aquí sea mi copiloto, dice. ¿No te ha tocado que alguno te ha dicho así? Ora por mi hermano para que Dios sea mi copiloto. ¿Qué copiloto? Que Él sea el piloto. Dicen, se ponen más espirituales, ¿no? No, espérame hermano, espérame. Cristo quiere morar en ti. Quiere que tú te consagres. ¿Está entendiendo esto? Sí, porque hay quienes dicen, cubrimos con la sangre de Cristo las llantas del carro. Cubrimos con la sangre de Cristo el motor del carro. Cubrimos con la sangre de Cristo. El bebé está cubierto con la sangre de Cristo. Y la sangre de Cristo, el único poder que tiene es perdonar pecados. No es amuleto, es una forma incorrecta de orar. Y yo sé que muchos cristianos así han sido enseñados. Pero escúchenme, así como Ofni y Fines trajeron el arca del pacto para la guerra, creen que era amuleto. Así muchos cristianos agarran la sangre de Cristo y creen que es amuleto. Con la sangre de Cristo, invoco la sangre de Cristo. No, espérame, ¿qué acaso Cristo no está en ti? Sí. Bueno, la función de la sangre de Cristo es limpiarte los pecados, borrarte los pecados. Ahora, Él mora en ti. Sí, ¿qué hago? Encomiéndate a Él. Ay de aquel, dice Santiago, que dice, mañana iré a tal y cual ciudad y haré esto y compraré y traficaré, cuando más bien deberíamos de decir, si Dios quiere. ¿Dónde vemos a Santiago diciendo, y lleno mi camello con la sangre de Cristo? Le cubro las patas al camello con la sangre de Cristo. La joroba, porque ahí me voy a sentar. La joroba está cubierta con la sangre de Cristo. Y agarran la sangre de Cristo como amuleto. Y no, pues si Dios quiere. Padre, nos encomendamos a ti, ahí está el hermano, por tu gracia iremos a tal y cual lugar, si tú es tu voluntad, si tú quieres, Señor, en tu nombre nos encomendamos, por tu gracia, oramos, en el nombre de Jesús salimos, que tú nos lleves y nos traigas con bien, según tu bendito acuerdo. Amén. Y písale, mi amigo, pero no le pises más del límite porque te agarra el federal. Ahora, dice en el verso 16, asimismo dijo David a los principales de los levitas, que designen, dice, de sus hermanos a cantores con instrumentos de música, con salterio, con arpas y címbalos que resonasen y alzasen la voz con alegría. Vaya, la forma correcta. A ver, regrese hacia Samuel, segundo de Samuel. En esos 3 meses, ¿acaso no crees tú que David se puso a meditar? ¿Por qué Usa murió? ¿Por qué? Señor, ¿tendrás a bien decirme? Y es muy probable que David entró en una comunión con Dios y Dios le dijo, David, ¿cómo querías llevar el arca de mi presencia? Pues en un carro nuevo, Señor. Lo hice especialmente para ti. David, ¿no fue así como los filisteos me quisieron regresar? Ay, sí, cierto. David, dime, Padre, ¿no ordené yo a mi siervo Moisés que mi presencia debería ser transportada en los hombros de los levitas? Es cierto, mi Dios, perdóname. Voy a ir a traer tu presencia a la casa que te he preparado en la forma correcta. Perdóname, Señor. Ve, David, ya sabes cómo hacerlo. Verso 12. Fue dado aviso a David diciendo, Jehová ha bendecido la casa de Obed-edom y todo lo que tiene a causa del arca de Dios. Entonces David fue y llevó con alegría el arca de Dios de la casa de Obed-edom a la ciudad de David. Y cuando los que llevaban el arca de Dios habían andado 6 pasos, él sacrificó un buey. ¿Cuántos pasos habían dado? Espérenme. Sacrifico. ¿Qué es el sacrificio? ¿Qué simboliza? ¿Qué dijo Jesús en Lucas 14:25 en adelante? Si alguno quiere venir en pos de mí, tome su cruz, sígame, niéguese cada día y sígame. Cuando vas a transportar el arca, la presencia de Dios, espérame, Señor,
espérame, voy a hacer un sacrificio. ¿Qué vas a hacer, hijo? Padre, ayúdame a no ser tan bocón. Señor, es que no te puedo esconder esto. Soy muy bobo. Ayúdame, Señor. Esa es una de las áreas en las que batallo. Soy muy iracundo. A la nada me enchilo y exploto y hago el sacrificio. Señor, ayúdame. Ok, avanza pues ahora, porque la presencia irá contigo. ¿Alguien está entendiendo lo que Dios está hablando? Hay quienes dicen, clamamos la presencia de Dios. Dice, se paran, ¿no? Llamamos la presencia de Dios del norte, del sur, del este y del oeste. La invocamos la presencia, que venga la presencia de Dios. La presencia de Dios se mueve sobre tu vida, hermano. Y la presencia de Dios, cuando salgas de aquí, vas a salir con la presencia de Dios. Y donde quiera que vayas, la presencia de Dios estará ahí contigo. No, espérame. Explícale cómo se mueve la presencia de Dios. ¿Quieres ver la presencia de Dios manifestada en tu vida? ¿Alguien sabe cómo? ¿Está aprendiendo cómo? La iglesia está acostumbrada a que les prediquen mensajes puro light, puro suave. Y Dios quiere pueblo consagrado. Como ustedes, ¿verdad, hermano? ¿Quién dice amén? ¿Como ustedes, verdad, hermano? Ay, caramba. ¿Como ustedes, verdad? ¿Qué les pasó? ¿Verdad? Que en un carro nuevo. ¿Cuántos quieren inclinarse solo a Él? Anhelar solo su presencia. Decirle solo a ti me inclino, Señor. Dice, vea lo que pasó en el 14. Y David danzaba con todas sus fuerzas delante de Jehová. Y estaba David vestido con un efod de lino. Vestidura real. Ya explicamos las vestiduras de lino fino. Así David y toda su casa de Israel, dice, conducían el arca de Jehová con júbilo y sonido de trompeta. Y cuando el arca de Jehová llegó a la ciudad de David, aconteció que Mical, hija de Saúl, miró desde una ventana y vio al rey David que saltaba y danzaba delante de Jehová y los menospreció en su corazón. Versión mexicana, viejo ridículo. Era el viejo ridículo, que cantando y danzándole al Señor con júbilo, alabado sea Jehová, bendito sea Jehová, que me ha mostrado la forma correcta de su presencia, te alabo, Señor. Y cantaba David y danzaba, y la mujer de él asomándose por la ventana. Viejo ridículo. Hay cristianos que realmente alaban a Dios. Hay cristianos que realmente son movidos por el Espíritu de Dios. Pero se detienen porque nunca les falta una Mical cerca de ellos. Hermana ridícula. Era la vieja ridícula. Es el viejo ridículo de llorón y mocoso. Viejo ridículo. Ay, que llora delante de la presencia de Dios. Ay, que no se anima a postrarse. Ay, así está bien. Tápale la boca a los Micales. Alaba a Jehová, bendice a Jehová, exalta a Jesús, alaba a Jesús y cae en la boca de los Micales. Ahorita vamos a ver. Dice en el 18, dice en el 17. Metieron pues el arca de Jehová y la pusieron en su lugar en medio de una tienda que David había levantado. Y sacrificó David holocaustos y ofrendas de paz delante de Jehová. Y cuando David había acabado de ofrecer los holocaustos y ofrendas de paz, bendijo el pueblo el nombre de Jehová de los ejércitos. Y repartió a todo el pueblo y a toda la multitud de Israel, así a hombres como mujeres, a cada uno un pan y un pedazo de carne y una torta de pasas, y fue todo al pueblo, cada uno a su casa. Y dice en el 20, volvió luego David para bendecir su casa, donde estaba Mical. Vea lo que pasa. Y saliendo Mical a recibir a David, dijo, en una forma sarcástica, dice, cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, ¿verdad? ¿Por qué, Mical? Es que te estorbó el efod, te estorbó la vestidura real, y la aventaste a un lado y dejaste ver parte de tu cuerpo porque te estorbaba para danzar a Jehová. Qué honrado quedaste, ¿verdad? Viejo ridículo. Eso ya es versión mía. Y dice, vea lo que dice, el retomo.
cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas y de sus siervos, como se descubre sin decoro un cualquiera. Y dice en el 21, entonces David respondió a Mical, vea, fue delante de Jehová quien me eligió en preferencia a tu padre, a toda tu casa, para constituirme por príncipe sobre el pueblo de Jehová, sobre Israel. Por tanto, danzaré delante de Jehová. ¿Te gustó, Mical? No, viejo ridículo, no era para ti, era para Dios. Hoy no me gustó la alabanza, hermano. Hoy estuvo muy fea la alabanza. ¿No te gustó, hermano? No, no era para ti, era para Dios. Hoy no me gustó como... No era para ti, era para Dios. No quisiera decirles esto, pero yo sé que no hay ese tipo de personas aquí. Eso pasa en otras iglesias. Aquí no. Y dice en el 22, dice, y aún me haré más vil. Para ti soy vil y menospreciado. Fíjate que sí, ridículo. ¿Sabes algo? Le dice David a Mical, me haré más vil. ¿Vas a seguirle danzando a tu Dios? Sí. Qué ridículo. Y dice en el 22, aún me haré más vil que esta vez, y seré bajo tus ojos, pero seré honrado delante de las criadas de quienes has hablado. Escuche el 23. Y Mical, hija de Saúl, nunca tuvo hijos hasta el día de su muerte, por haber tenido en poco que alguien alababa la grandeza de Dios. Que danzaba. ¡Ay, vieja ridícula! ¡Ay, viejo ridículo! En el Antiguo Testamento, la presencia de Dios se manifestaba en la nube, en el fuego, en el arca, en el relámpago, en la zarza. Pero en el Nuevo Testamento, Dios se ha manifestado a nosotros en la persona de Jesucristo. De tarea, no lo vamos a leer ahorita, de tarea. En Hebreos 12:18. Bueno, rapidito. Y con esto terminamos. Hebreos 12:18. Amén, hermano. ¿A quién te has acercado tú? ¿Te acercaste al monte Sinaí? No estabas allá para acercarte al monte Sinaí para recibir la presencia de Dios. ¿A quién te acercaste? ¿A la nube literalmente allá en el desierto de Israel? No te acercaste allí. Dice en el 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, a la tempestad, o al sonido de la trompeta, dice, y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía de la gente que no estaba consagrada a Dios, que se acercaba, que Moisés dijo, estoy espantado y temblando. Sí, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios, el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Vea lo que dice el 24. A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿A quién te has acercado tú? ¿A Jesús? ¿No tienes un dagoncito por ahí? ¿No hay algún dagón? No tengo un dagón en mi casa. Bueno, no lo tienes en tu casa, a lo mejor lo tienes en un predicador, en un cantante. Dios no comparte su gloria con nadie. Y si quieres que la voz de Dios truene a tu favor, repito, la presencia de Dios no es para ser transportada en objetos, no es para ser transportada. Una señora también me habla y me dice, pastor, venga a orar por mi casa. ¿Qué pasa, hermana? Es que soy hermana en Cristo, dice, pero mi esposo estaba yendo a la iglesia, dice, pero de repente se alejó del Señor y empezó a ser mal hablado. Y yo digo, pastor, que los demonios están en la casa, dice, quiero que ore por la casa para que mi esposo tenga paz. Hermana, con todo respeto, por el que voy a orar es por el barbaján de su marido. Sí, para que se arrepienta él. Es que es la casa, pastor. No, hermana, no es la casa. Es el cocodrilo de tu marido. Es que no, hermana, entiende.
Es que la Biblia dice en Santiago 1, 13 y 14, nadie diga que es tentado por el mal, sino que cada uno es tentado por Dios, sino que cada uno es arrastrado y seducido por su propia concupiscencia. No en la casa, pastor, no. Entonces, ¿qué va a hacer? Hablar en el amor de Dios con tu esposo. Que se vuelva a la senda antigua. Que se incline solo a Jesús. Yo quiero orar en este momento. Quiero orar en este momento por aquellos que se comprometen delante de Dios a ser portadores de su presencia. Quiero orar por aquellos que hacen un compromiso con Jesús, que solo a Él se van a inclinar, que solo van a ser portadores de su presencia, que no lo van a llevar, que no van a tratar de llevarlo en objetos, ni en carros, ni en la casa, que dicen, Señor, que tu presencia aquí en mi corazón, yo abro mi corazón, Señor, yo me consagro a ti.